Buenas tardes. Describo a continuación el mapa conceptual para describir el ramo de taller de aprendizaje. De las 3 unidades trabajadas, el eje central considero que es el aprendizaje significativo, como la finalidad para la cual abocamos todos nuestros trabajos de estudio. Llegar a un aprendizaje que no solo sea acordarnos hoy y después olvidarnos, sino que lo podamos emplear y trabajar con él. Para llegar a este aprendizaje significativo hay que considerar las características de la persona que va a aprender. Hay distintos teóricos que nos hablan de distintos tipos de inteligencia, como Gardner, que nos habla de las 8 inteligencias como ejes que permiten a la persona conocer, aprender, resolver problemas y ser creativo. Ya no solo la lingüístico y lógico-matemático como tradicionalmente era, sino que él descubre la musical, la sinestésico-corporal, la espacial, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Kolff, por su parte, habla de estilos de aprendizaje, que están abocados por los ejes de la experiencia y de la reflexión, como ejes y formas por los cuales las personas tienen mayor predilección a la hora de aprender. Hay personas más prácticas que aprenden desde la experiencia y otras son más reflexivas que aprenden desde la teorización y reflexión. Esto nos va a dar lugar a 4 estilos de aprendizaje. Otra forma de llegar a describir al aprendiz es por las modalidades perceptuales, es decir, desde el aspecto por el cual ellos recogen mejor la información. Se habla de la visual, la auditiva y la sinestésica. Personas que aprenden más de forma visual, otras escuchando o hablando y otras moviéndose. Por decirlo así, son nuestros sensores para llegar a aprender mejor o adquirir un conocimiento. Otro aspecto para llegar al aprendizaje significativo es el uso de la memoria. La memoria consta de almacenes y procesos. Almacenes van desde lo más básico, que es lo sensorial, a través de los sentidos, como adquirimos información que pasa rápidamente porque nos sirve solamente para el día a día, para las cosas habituales. Lo mismo el corto plazo, que nos permiten hacer distintas tareas, pero después también nos olvidamos. El largo plazo son las herramientas que sí nos sirven para llegar a un aprendizaje posterior que nos va a servir. Y para llegar a estos tipos de aprendizaje hay que entender los procesos, cómo llegan los estímulos al sistema cerebral, que son codificados y almacenados para después ser recuperados. Se necesitan distintas formas de anclaje de la información para que esto llegue a ser marcarse y después poder utilizarse. Por lo mismo que se habla de llegar al largo plazo. Si no solamente llega a lo sensorial a corto plazo, sino se llega a esa codificación que permite después trabajar esa información. Un aspecto importante para un aprendizaje significativo es llegar a adquirir un pensamiento crítico, desarrollarlo en base a los distintos criterios que aquí se mencionan. Algo básico es poder tener una comprensión lectora adecuada, es decir, no leer a la rápida, sino que los contenidos sean procesados, ya sea antes de la lectura, teniendo una visión general de lo que se va a leer, los objetivos, el conjunto que nos permite dar una visión que nos interiorice o nos predisponga a la lectura. Durante la lectura también hay que hacer análisis de los párrafos, poder ir extrayendo conceptos y poder ir hilando la información. Y para posteriormente tomar conclusiones haciendo resúmenes, etc. Hay que también discernir los contenidos de los escritos o la información que uno recibe. En la era de la información, como se habla de esta época, esto es muy relevante, ya que es demasiada la información y poder sistematizarla y seleccionarla es algo prioritario a la hora de llegar a un aprendizaje que sea significativo. Estos son los distintos criterios que se abordan para llegar a esto. Por ejemplo, que el autor sea de prestigio, que el escrito tenga un cierto ranking, que sea referenciado, etc. Lo mismo en las publicaciones donde son escritos.
son importantes a la hora de recoger y validar esa información. También hay que afinar la búsqueda a la hora de seleccionar esta información. Hay que reconocer la calidad, si es fiable lo que se está leyendo, si esto permite un tratamiento posterior, es decir, por ejemplo, estudios que den pie a nuevas prácticas. Por ejemplo, que se hizo una revisión, se llegó a un cierto resultado y ese resultado da pie a nuevas investigaciones. Y por último, también, como nos hablaba de Bono, hay 10 criterios que nos permiten superar patrones que no nos permiten trabajar o elaborar mayormente el conocimiento para no recibirlo de forma pasiva. Por ejemplo, es buscar alternativas, no quedarse con lo que se da, sino poder llegar a un aspecto crítico, revisar los supuestos que uno tiene, los prejuicios y a la vez lo que vemos en lo que está escrito. No tener una valoración de juicio, sino que poder escuchar al otro. Poder reconocer las ideas principales, invertirlas, buscar analogías, distintas formas de llegar a la información que nos permitan darle, por decirlo así, extraerle lo mejor o nuevas aristas que nos permitan avanzar. Entonces el pensamiento crítico consta de todos estos aspectos que nos permiten discernir, seleccionar dentro del caudal de información que recibimos continuamente. Y sobre todo para llegar a un conocimiento que sea productivo para el futuro. Otra cosa importante a la hora de establecer el pensamiento crítico es ser muy cuidadoso con el uso ético de la información. Lo que significa no hacer el plagio. Poder referenciar, citar todos los conocimientos previos de las lecturas que uno ha hecho a la hora de elaborar un escrito, por ejemplo. Por lo tanto, hay distintas formas para poder referenciar las distintas fuentes de información, desde los artículos, los libros, los capítulos de revistas, páginas web, películas, videos, imágenes, etc. Es decir, hay toda una construcción del conocimiento que permite que este vaya siendo válido. Que a la hora de hacer un estudio, las personas podamos discernir y distinguir los contenidos que son atingentes y válidos para la hora de plasmar un conocimiento, es decir, para llegar a un aprendizaje significativo. Como conclusión sería decir que el mapa conceptual nos permite priorizar los conceptos grandes, más abarcativos, y los desgloses y las conexiones que nos permiten también hacer nuevas conexiones neuronales, porque como decíamos, el trabajo en la memoria implica que haya distintos puntos que vayan haciendo raíz en el conocimiento. Muchas gracias.